Regresamos a Punto y Contrapunto. Este año el gobierno de Joe Biden ha hecho varios compromisos con México para ofrecer un mejor trato a las personas migrantes que recorren nuestro país con la intención de llegar a Estados Unidos, o eso dice el presidente de ese país. Si han cumplido estos compromisos, son una buena medida para frenar el flujo migratorio. Veamos en contexto. Tras un 2020 donde el flujo migratorio se redujo debido a la pandemia, este año las caravanas volvieron a cruzar nuestro país con la esperanza de llegar a Estados Unidos. En algunos casos, los contingentes fueron disueltos por personal de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración al llegar a la frontera sur de México. Quienes lograron cruzar la frontera también fueron retornados a sus países o a México, donde han tenido que permanecer mientras se resuelve su solicitud de asilo. De acuerdo con el Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, durante el año fiscal 2020 deportaron a 647,000 migrantes y este año la cifra alcanzó el 1,956,000. Durante 2021, los gobiernos de México y Estados Unidos hicieron una serie de compromisos para colaborar con los gobiernos de Honduras, El Salvador y Guatemala y contener la migración. En junio pasado, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, se reunió con el presidente López Obrador y coincidieron en buscar una visión humanista para tratar el fenómeno migratorio. También acordaron establecer un grupo operativo especializado en combatir el tráfico y la trata de personas. Hace una semana, Guatemala, Ecuador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana, México y Estados Unidos anunciaron un compromiso similar tras el accidente que ocasionó la muerte de 56 migrantes. Con el Grupo de Acción Inmediata contra la Red de Traficantes de Personas, cada país se comprometió a investigar en su territorio y establecer un mecanismo de intercambio de información con el resto. Durante este año, además, se han realizado otras reuniones entre funcionarios de México y Estados Unidos para establecer distintas acciones en materia de migración. Las medidas más recientes anunciadas fueron la reanudación del programa Quédate en México y la implantación del programa Sembrando Oportunidades en Guatemala, El Salvador y Honduras. Punto y contrapunto. Segundo bloque de la noche, ahora voy de atrás para adelante, empiezo contigo, Luis. Vaya reto que tenemos como país para atender el fenómeno migratorio. Apenas este año pues volvieron las caravanas migrantes después de que se detuvo un poco el flujo migratorio por la pandemia y vimos la semana pasada un ejemplo del peligro que corren estas personas migrantes al intentar cruzar nuestro país después de la tragedia que ocurrió en Chiapas. ¿Qué decir sobre la política migratoria que está manejando la actual administración y también si quieres abordar el tema de la relación bilateral en este tema con Estados Unidos? Sí, Mariana, muchísimas gracias. Pues lo primero es que es lamentable que a partir de la muerte de estos 57 migrantes en el accidente de Chiapas se inicie otra vez una discusión pública sobre las políticas migratorias ante el fracaso de muchas de las acciones que estamos viendo que se llevan a cabo para contener o para proteger el tránsito, sobre todo el tránsito de migrantes en el país, ¿no? Tenemos esta característica en el país, como muchos y muchas saben, de ser un país de expulsión de migrantes, de origen, de tránsito, de destino y de retorno de migrantes. Y cada uno amerita un tratamiento, una discusión distinta en la agenda bilateral, en las políticas públicas que se atienden en el país y en fin, y vamos viendo riesgos en cada una de ellas, ¿no? De origen tenemos todavía miles, cientos de miles de personas de México, digamos, que se van a Estados Unidos o se van a otros países en busca de mejores oportunidades, ¿no? Este flujo migratorio no se ha contenido del país y seguimos expulsando más migrantes nacionales de los que recibimos. Y eso creo que habla también de una desatención fuerte de las políticas de atención en las comunidades con menor índice de desarrollo humano o más marginadas en el país para poder contener esa migración de nuestra propia población. Después tenemos el tema de tránsito, para mí uno de los más graves, ¿no? Los que enfrentan las peores condiciones de violencia, las peores condiciones de corrupción, las peores condiciones de viaje, en términos sanitarios, en términos, en términos de expectativa de cualquiera de los riesgos, ahora incluso, ¿no? La contención por fuerzas federales como la Guardia Nacional conteniendo el flujo migratorio. Los datos son impresionantes de la cantidad de personas que transitan, de la cantidad de personas envueltas en redes de corrupción. Y aquí hago un paréntesis. Creo que este tema en particular nos hace ver que las escaleras barridas de arriba para abajo no subsanan y no pueden contra las redes de corrupción que suceden desde los países de origen hasta el país de destino. Ahora también está el tema de retorno, que es uno de los temas del Quédate en México, ¿no? De la relación bilateral. Solamente 5% de las personas que son retornadas son resueltas de manera favorable
y eso implica una carga otra vez para México como tercer país seguro para contener a todos estos migrantes que daban la cifra en el contexto de más de 650,000 personas, ¿no? O 1,900,000 personas repatriadas. Como Estado mexicano tenemos que tener la capacidad de poder atender a estas personas con políticas humanistas, mucho más humanistas, ciudades seguras de atención a migrantes que ofrezcan empleos temporales, entre otras tantas propuestas. Ana Montaño, desatención, dice Luis, por parte de las autoridades para las comunidades. Y es que habla de dos fenómenos que son distintos y que merecen la pena ser distinguidos, que es el fenómeno migrante de mexicanos que migran hacia Estados Unidos, que sí este año vimos cómo, digamos, volvió a aumentar esta cifra de migrantes. Habíamos tenido, digamos, un estancamiento en migrantes mexicanos que viajaban a Estados Unidos y ahora vemos este repunte. Y ahora también por parte de los centroamericanos, apenas esta semana llegó una caravana migrante a la Ciudad de México exigiendo diálogo con las autoridades migratorias. Hubo una movilización enfrente del Instituto Nacional de Migración porque al parecer no estaban respondiendo como sus peticiones como ellos pensaban. ¿Qué decir sobre la política migratoria actualmente? Sobre la violencia que vemos también en contra de los migrantes y la actitud xenófoba muchas veces. Nuevamente creo que este es un tema pues muy amplio, muy extenso, digo, hay completas especializaciones en estos asuntos y justo creo que lo que estamos viviendo es esta transición entre asumirnos en México como un país origen de migrantes, ¿no? Que es como hasta este momento se ha llevado a cabo tanto la política migratoria y las mismas, no sé, la academia es como ha tratado este mismo fenómeno, como un país, como ya mencionaba Luis, las 4 distintas posibilidades de migración, ¿no? Que tienen que ver con el origen, el tránsito, el retorno y el destino, ¿no? Como país destino seguramente también se ha incrementado en las mismas cifras tanto del Instituto Nacional de Migración como de la Unidad de Política Migratoria, la CEGOV, lo marcan, ¿no? Y creo que pues, lo podemos ver sobre todo en la Ciudad de México, un importante incremento de ciudadanas y ciudadanos de países de América del Sur, como Colombia, como Venezuela, pero también yo creo que el problema y la crisis más álgida que tenemos ahora, pues tiene que ver con la migración en tránsito que tenemos desde los países de Centroamérica, particularmente Honduras, El Salvador y Haití recientemente, ¿no? Como bien decían, en 2018 pues iniciaron este tema de las caravanas migrantes y ahí también es importante decir que efectivamente, como ya se mencionaba, hay toda una red de corrupción, hay toda una red de crimen organizado transnacional que tiene que ver con estas redes de tráfico de personas, de trata de personas, ¿no? Por ejemplo, nuestra compañera Estefanía Veloz lo mencionaba en una columna que se publicó ayer en el periódico Milenio, cómo todas estas redes tienen una vinculación transnacional y es precisamente por esa razón que las soluciones tienen que darse también de manera regional, no únicamente bilateral con Estados Unidos, sino con Centroamérica. Yo aplaudo de manera muy importante este grupo de acción inmediata, qué mal que se haya dado a partir de una tragedia y no previamente, pero afortunadamente pues está ya en marcha este grupo y esperemos que tenga resultados más favorables, ¿no? Pero precisamente yo creo que tiene que ver con una concepción completamente distinta. La razón por la que los flujos migratorios han aumentado en los últimos años, no solo en nuestra región, sino en todo el mundo, es porque la globalización tiene que ver con ha mejorado la facilidad para comunicarnos, para organizarnos, para movernos, para obtener información, pero los mercados laborales y digamos, la migración sigue sin ser libre, ¿no? Entonces, esta es una actualización que tenemos que hacer. Si la información se mueve de manera tan fácil, es muy lógico que las personas van a empezar a moverse también de esa manera y que las políticas migratorias tienen que ser mucho más flexibles y mucho más apegadas a la realidad para poder ser eficientes. Está comprobado que entre más, digamos, coercitivas son las medidas de ingreso a un país, más se incrementa la migración pues ilegal, ¿no? Entonces, eso es hacia donde tenemos que estar viendo como región. Ana Villagrán, celebras los acuerdos por parte de México con países de Centroamérica en política migratoria y también cómo ves la relación bilateral, digamos, con Estados Unidos en este ámbito. Y también, ¿qué decir, sobre el fenómeno migratorio, qué decir también de la respuesta que ha tenido el presidente López Obrador a las caravanas migrantes que están llegando a nuestro país? Y la atención, porque él siempre ha dicho y ha reiterado en muchas ocasiones que hay que apostarle a atender las causas de la migración y en ese sentido se han celebrado ya varios acuerdos multilaterales sobre todo para Centroamérica, pero qué decir de las caravanas que ya están en nuestro país y las personas migrantes que intentan cruzar Estados Unidos y la respuesta que se les ha dado. Mira, mi postura en este tema nunca es popular, mi querida Mariana, porque, a ver, el señor no puede solucionar la pobreza de México, no puede solucionar, nos ha hundido en una crisis económica. ¿Cómo crees
que el presidente Andrés Manuel López Obrador va a tener la solución para la gente que viene saliendo del caos de Centroamérica, de Venezuela, de África o del Caribe y que ahora están atravesando nuestro territorio nacional. La respuesta no es la política pública de López Obrador y al contrario, a mí me parece que como esta tibieza a la hora de tomar decisiones está originando una crisis humanitaria. Ya no podemos decir que es algo inocente, pues el ver un flujo como tan continuo de gente atravesando nuestro territorio. A mí me parece realmente muy, muy grave que cada vez se torna este tema de las olas migratorias más violentas, porque sí han tenido accidentes lamentables donde se han perdido vidas, pero también hemos visto muchas escenas donde mucha gente que está pues intentando llegar a Estados Unidos ha atacado también a gente mexicana. Hemos visto videos donde muchas veces han sufrido ataques la Guardia Nacional, los militares, lo que sea, y que acaban sangrando, y eso tampoco lo están tomando en cuenta. Al final de cuentas, me parece que la gente que ya viene muy organizada, que esto también hay que señalarlo, ya no es como algo inocente, la gente que está intentando ya llegar a Estados Unidos y que está cruzando México ya viene organizada de una manera totalmente diferente a como venían haciéndolo hace 3 años, pero hay que ser bien claros al respecto. La gente no va a llegar a Estados Unidos y yo creo que ese es el mensaje que le tenemos que estar dando. Se juega con su vida, se juega con su esperanza, se les pone en peligro, se les ofrece casi en platillo, en bombo con oro, a todas estas redes de tratas de personas, porque qué bueno que lo señalen, qué bueno que conozcan su origen, pero el tema es por qué seguimos dejando entrar gente que al final no va a llegar a Estados Unidos y que está generando un caos infinito en Tijuana, en Mexicali, en Piedras Negras, en Ciudad Juárez, Chihuahua, en Nogales, Sonora. Me parece que es muy importante en este momento, así como señalaban del tema de la estrategia regional, escuchar a las y los ciudadanos que están siendo las receptoras de toda esta ola migratoria. Cualquier política humanista y cualquier política que busque que cualquier persona tenga una mejor calidad de vida me parece que es aplaudible, pero no podemos como México seguir siendo tan irresponsables de tener las fronteras tan abiertas cuando solamente estamos siendo receptores de un problema al que no se le está dando ninguna solución. Nosotros, más allá que un país seguro, estamos simple y sencillamente siendo el caos de mucha muerte y de mucho destrozo y una solución real. Emiliano, último punto para cerrar este bloque. Y con esto último que dice Ana, ¿realmente hay una política de fronteras abiertas por parte de la administración actual? Eso fue una de las banderas y el trato a los migrantes que impulsó el presidente López Obrador al inicio de su administración, pero hemos visto también un alto número de operativos y personas detenidas e incluso deportadas a sus países. ¿Qué decir al respecto? Sí, primero no pude terminar mi participación anterior y decirle a Ana que hay que ser muy valientes para que en Televisión Nacional se defienda a los ideales del PAN, sin duda, mi reconocimiento. Yo creo que para entender las cuestiones que causan la migración y para poder mirar a la migración hay que verla desde un enfoque humanista. La migración es algo que ha pasado en la historia de la humanidad, es algo muy difícil de entender y muy complicado de vivir, sin duda. Lo que nosotros estamos apostando y que es la diferencia con los gobiernos anteriores es que no vemos a los migrantes como criminales, como gente que viene a quitar oportunidades. Nosotros vemos a los migrantes como gente que ha tenido que salir de su lugar de origen porque las necesidades así lo han llevado, así lo han orillado. Por eso la política del presidente ha sido muy clara. Hay que apostar a erradicar las causas que generan la desigualdad de primer momento y las causas que generan los flujos migratorios. En este caso, lo que tiene que ver con Centroamérica, que es de donde proviene el mayor flujo migratorio de México hacia Estados Unidos. A mí me parece fantástico que estas reuniones que ha habido de alto nivel entre funcionarios mexicanos y funcionarios de Estados Unidos, ¿para qué? Para apostar a inyectar dinero, a hacer más próspero a Centroamérica, no a levantar muros, no a levantar, a criminalizar a nuestros migrantes. Esto que comentaban al principio, Sembrando Oportunidades. ¿Qué es Sembrando Oportunidades? Es un programa que pretende llegar a más de 500,000 jóvenes en riesgo de distintos países, de Honduras, de El Salvador, de Guatemala, que son los principales móviles en donde de gente que viene el flujo migratorio. La cooperación internacional, la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional están apostando, se logró en este último visita del presidente
a Estados Unidos, que inyectaran recursos, que se copiara el modelo sembrando oportunidades, y entonces ahora sí a que los jóvenes que están en esos países puedan tener algún ingreso económico y no necesariamente tengan que apostar por moverse de su lugar de origen. Otro punto también muy importante que no quiero dejar pasar. Te interrumpo ahí, Emiliano, porque se nos fue el tiempo de este bloque y lamentablemente sí daría para mucho debate, y la verdad es que les propongo que hagamos una mesa regresando del periodo vacacional exclusivamente para abordar el tema migratorio, porque sí da para muchos puntos y contrapuntos y necesitamos hacer una pausa. Con nuestros panelistas, al regresar, vamos a analizar la economía de este 2021, la creación de empleos, el PIB, la inflación. Regresamos con esto, punto y contrapunto, no te vayas.